Hola chicos, soy Eric Díaz de nuevo y la ayudantía de esta vez es de ácido-base, solamente la primera clase. Esta vez, esperanzadamente utilizaré bien el puntero. Ahora, lo primero que hay que tener en claro es la diferencia de definición entre emia y osis. El pH en la sangre, cuando está entre 7.35 y 7.45, hace referencia a eudremia. Y cuando esto se altera, se denomina acidemia cuando es más bajo y alcalemia cuando es más alto. Esto solamente, meramente hace referencia a cuántos hidrogeniones hay en la sangre. Eso es todo. No nos da indicios de nada fisiopatológico. Mientras que el balance iónico de ácidos y bases en la sangre se denomina eudrosis cuando está normal. Y las alteraciones en este balance iónico, en estos sistemas de buffer, de regulación, de excreción, de retención de iones, es lo que nos da el estado fisiopatológico denominado alcalosis o acidosis respiratorio-metabólica. Siendo entonces que cuando hay acidemia, lo más probable es que sea debido a una alteración en el balance iónico del cuerpo que se denomina acidosis y puede ser metabólica o respiratoria. Igual con la alcalosis, lo mismo. Este diagrama es solamente lo más básico. Ahora bien, ácido y base hace referencia a una propiedad química de las sustancias en las que, y claro, depende de a qué químico, de qué siglo le preguntes, pero hace referencia a la capacidad de entregar o recibir cargas positivas o negativas. Bronsted-Lowry lo define en tanto a cargas positivas, los ácidos, como aquellos que pueden entregar un protón, y las bases como aquellos que pueden recibir un protón. Mientras que Lewis más adelante lo definió como aquellos que pueden recibir 2 electrones y entregar, y las bases como aquellos que pueden entregar 2 electrones. Las definiciones son intercambiables porque, claro, 2 electrones y un protón son electroquímicamente lo mismo. Ahora, lo importante en tanto al cuerpo es el pH, que es una forma más práctica de representar qué tanto ácido, qué tantos protones están en una determinada sustancia, hacia dónde tiende la sustancia. Si lo representamos en la cantidad absoluta de protones, nunca pararemos de contar trillones y trillones de protones o 0.005 micromolar de protones. Entonces lo denominamos una escala logarítmica inversa y ahí nace el pH, en donde el 1 parte como lo más ácido y el 14 como lo más alcalino. El pH fisiológico en el cuerpo, de nuevo, va de 7.35 a 7.45. Este es un número que tienen que saberse, al igual que todos los valores en la sangre venosa. Que vamos más adelante. Pero primero, este pH fisiológico es necesario para la función del organismo. Si se altera todo. Y esto tiene más que todo que ver con la función de las proteínas y el cómo alteran su estado electroquímico, si no me equivoco, en diferentes rangos de pH. ¿Cómo sabemos qué pH tiene un ser humano? ¿O qué pH tiene la sangre de alguien? Pues a través de muchos artilugios matemáticos, estequiométricos y químicos, se derivó la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Y esta ecuación nos permite, con solamente las concentraciones de bicarbonato y la concentración de CO2, obtener cuánto pH hay en una sustancia, en este caso la sangre. Estas dos son cosas que podemos medir y a través de esta y esta ecuación se puede sacar el pH. El cómo se llega a esta ecuación y por qué es verdad se dejará como un ejercicio para el estudiante. Tiene que ver más que todo con balances estequiométricos y equivalencias de velocidad y no entra al caso. Lo importante es que esto es la razón por la que podemos calcular el pH en la sangre de alguien. ¿Y cómo? Con el valor de estos dos moléculas. El bicarbonato y el dióxido de carbono. El dióxido de carbono se mueve entre 35 y 45, casi que un número repetido de 7.35 a 7.45, que es el pH normal. Esos números se los tienen que saber. Al igual que el bicarbonato, que se mueve 22 a 26. Un poco más difícil de memorizar, pero tienen que hacerlo. Porque interpretar unos gases venosos no solamente es importante para unos gases venosos no solo es importante para esta prueba, sino para varias pruebas más adelante y para el resto de su vida como clínicos. Porque gases venosos es una de las medidas más básicas bioquímicas que se pueden obtener en un ambulatorio o en el hospital. Ahora, teniendo estos valores y sabiendo los valores normales,
podemos entonces, con los gases venosos de un paciente, saber si está eudrémico y en eudrosis, o si está en un estado fisiopatológico como acidosis o alcalosis. Esta tablita que adapté de las clases y de cierto material en internet está mucho más resumida que la que uno usualmente encuentra, porque solamente está cómo está el CO2, que es lo primero que tienen que ver, cómo está el bicarbonato, luego lo tienen que ver, y cómo está el pH. Y con eso, y saber cuál es la alteración primaria y cuál es la compensación, pueden saber exactamente en qué estado metabólico, respiratorio, acidosis o alcalosis está el paciente. Y eso, sí o sí, va a estar en la prueba. Interpretar 1 o 2 o 3 gases venosos. O bueno, no lo sé, pero lo más probable. Acá, cuando tiene un 1 y el símbolo de grado, es el trastorno primario, como en el caso de la acidosis metabólica, en que baja el bicarbonato. Y si tiene la C es porque es el trastorno compensatorio, o sea, no es trastorno, es la respuesta compensatoria del organismo para balancear el pH, que es lo que veremos más adelante. Si se van a aprender algo, que sea esta tablita. Ya. Ahora, ¿cómo es que el cuerpo, antes de entrar en un estado fisiopatológico, es capaz de mantener nuestro pH entre 7.35 y 7.45 tan exactamente? Bien, esto es debido a que en la sangre existen en el líquido extracelular y en el líquido intracelular, hay diversos sistemas de buffer, de amortiguamiento de los cambios de pH, que mantienen el pH en ese valor. El más importante por muchísimo es el sistema fisiológico extracelular de ácido carbónico, en el que el balance estequiométrico entre la combinación de agua y dióxido de carbono pasando por ácido carbónico se convierte en un bicarbonato, un ion bicarbonato y un protón, un hidrogenión. Este sistema es tan ubicuo, hay tanto dióxido de carbono, tanto bicarbonato y tanta agua en el cuerpo, que es el más importante a pesar de que su pKa es bastante lejano al fisiológico. ¿Qué es el pKa? Pues el pKa es a qué valor de pH va a tender ese sistema. O sea, con los cambios de pH, el sistema de ácido carbónico va a tender hacia el 6.1. Eso está medio lejos de lo que queremos, pero hay tanto de esto que es el más importante. Es un sistema abierto y regulado debido a que constantemente estamos regulando cuánto CO2 entra y sale del cuerpo a través de la respiración. Si hiperventilas, sale más CO2. Si hipoventilas, se retiene CO2. Y en entornos ácidos tiende hacia la izquierda, que es donde los protones son secuestrados por el ácido carbónico. En entornos alcalinos tiende hacia la derecha, liberando protones para que el pH se normalice. A su vez, hay los otros sistemas, que son los intracelulares, principalmente el sistema de los fosfatos, en el que hay un balance entre los iones fosfato y el ácido fosfórico, y los sistemas de las proteínas, que ya mencioné, que dependiendo del estado de pH, pueden tomar protones. Y esto es principalmente a través de dos proteínas extremadamente comunes en el cuerpo humano, la albúmina, la hemoglobina, y cualquier otra proteína que tenga residuos de histidina, los cuales secuestran protones. De entre todos, lo más importante es el de bicarbonato y ácido carbónico. Pero el principio isohídrico es el que nos determina que el verdadero sistema buffer es todos al mismo tiempo. La función conjunta de los sistemas extracelulares, intracelulares y la compensación posterior a través de los sistemas más macro, el sistema pulmonar y el sistema renal. Y eso es lo que nos determina el orden en el que actúan. Los sistemas de buffer como tal son instantáneos. Instantáneamente va a cambiar el equilibrio estequiométrico hacia los protones o hacia el ácido carbónico dependiendo de los cambios de pH. Y después el intracelular un poco más lento porque hay menos de eso y porque está adentro de las células, así que es más difícil que regule el pH de la sangre. Finalmente entra la compensación respiratoria, que ya les expliqué que como se retiene o se suelta dióxido de carbono, y mucho más tarde, 2 a 3 días, la compensación renal, que es que el riñón a través de... Bueno, se los voy a explicar más adelante. Ahora, esta es una imagen muy resumida de todos los mecanismos que vamos a ver hoy. Pasa por los sistemas buffer de ácido carbónico, hemoglobina y proteínas, luego a los sistemas pulmonares de quimioceptores que balancean la retención o expulsión de CO2 y finalmente el balanceo del bicarbonato y de los protones a través de 3 sistemas en el riñón que veremos también más adelante. Esto es un nefrón, aquí está el glomérulo, contorneado, asa, distal, túbulo colector. Este es todo el resumen de la clase. Si se lo aprenden bien después de haber pasado por lo de más adelante, están bien para la prueba, creo yo.
Ahora, lo fácil es la compensación respiratoria. Es una respuesta rápida a los cambios de pH en la que el cuerpo primero se da cuenta que hay un cambio de pH. ¿Y cómo lo hace? A través de quimiorreceptores. Estos quimiorreceptores van a estar en el seno carotídeo y en el arco aórtico, anatomía. Estos quimiorreceptores lo que van a sensar es cambios en CO2 y en protones. Entonces, directamente sensan cuánto es el pH de la sangre, o indirectamente. Y logran entonces dispararse para que la información nerviosa suba a través del glosofaringeo y el vago, anatomía, hasta el bulbo raquídeo, en donde el centro respiratorio va a modular la ventilación dependiendo de qué tanto estén disparando estos quimiorreceptores para ventilar más o menos y así mantener el pH sanguíneo equilibrado. Si hay mucho CO2, bota más CO2 hiperventilando y viceversa. Lo más fácil de entender es la compensación renal, este segundo mecanismo y más tardío, siendo que el riñón es el órgano que se encarga del balance de todas esas sustancias que necesitamos reabsorber a partir del ultrafiltrado o excretar y perder en la orina. Entre esos iones que el riñón se encarga de balancear está el bicarbonato y los protones, por lo tanto es de alta importancia en el balance del ácido-base. La función fisiológica ácido-base del riñón no solo es fisiopatológica, claro, es fisiológica en el sentido que tiene que balancear la producción e ingesta de ácidos que nosotros hacemos normalmente. Los ácidos que se producen por el metabolismo, como el ácido láctico, los ácidos que consumimos, cualquier cosa que tenga protones, y las bases que perdemos, por ejemplo, en las deposiciones, que totalan 60 mil equivalentes de protones diarios. Y esos 60 mil equivalentes de protones diarios se pierden a través de se balancean a través de 3 mecanismos. Y el primero de los mecanismos, y el más importante, es la reabsorción de bicarbonato. Porque claro, el bicarbonato secuestra un protón y se convierte en ácido carbónico. Ese es el buffer. Entonces, la reabsorción de bicarbonato sucede en 3 lugares. El primero y el más importante es el túbulo contorneado proximal, en donde las células epiteliales van a tener la habilidad de reabsorber bicarbonato a través de la excreción de protones. Lo mismo sucede en la rama ascendente y gruesa de Henle, y algo diferente sucede en las células intercaladas alfa del ducto colector. En el túbulo proximal y en la rama ascendente y gruesa de Henle es un proceso de 4 pasos, que suena difícil pero no es tan difícil. El primer paso es la excreción de protones a contratransporte de sodio por el transportador NHE3. Este transportador entonces, a través del gradiente de sodio mantenido por la sodio-potasio ATPasa o bomba sodio-potasio, excreta protones. Estos protones excretados, y también existe ATPasa de protones, pero lo más importante es el NHE3. Estos protones excretados entonces a través de la acción de la anhidrasa carbónica van a combinarse con protones en la reacción que ya conocen a ácido carbónico. Y este ácido carbónico, como ya saben, se disocia a agua y dióxido de carbono. Este agua y este dióxido de carbono son moléculas que ya deberían saber que difunden libremente por la cara apical de la membrana, de la cara apical de la célula tubular. Y al difundir libremente, se encuentran con otra anhidrasa carbónica, en este caso la 2. La 4 está en el lumen y la 2 está en el interior de la célula. Y esta 2 lo que hace es recombinarla con agua y dióxido de carbono para formar bicarbonato. Este bicarbonato ya formado se reabsorbe, o sea, pasa a las torrentes sanguíneos en cotransporte con sodio a través del transportador NBCE1A. Acá está. Que también pueden llamarlo SLC4A4, que es el nombre del gen que lo codifica. Es el mismo transportador, hasta donde yo tengo entendido. Entonces, estos 4 pasos son todo lo que se necesita. Aquí debería decir 3, problema de la diapo. Ya, aquí debería decir 3. Pero bueno, lo importante es que el primer paso, NHE3 bota protones a contrasodio. El segundo paso, se combinan como ácido y carbono, se disocian como agua y dióxido de carbono y pasan libremente por la membrana celular. Luego se vuelven a combinar para formar ácido carbónico y eventualmente bicarbonato. Y finalmente pasan a la sangre por este transportador que ya conocen. Lo mismo sucede en la rama ascendente de Henle.
solo que se le agrega el contratransporte a la sangre a través del AE1 contra cloro, pero es prácticamente el mismo mecanismo. Mientras que en el ducto colector, el mecanismo, en lugar de ser a través de estos transportadores, no depende del gradiente de sodio, sino del gradiente de pH. La gran diferencia que existe entre el pH del ultrafiltrado a este punto, ya casi saliendo hacia la vejiga, por los uréteres, ya en el ducto colector, el pH es ácido, es casi 5, mientras que el pH del intersticio se mantiene fisiológico, 7.4, y es a través de este gradiente de pH que las células intercaladas alfa y beta del ducto colector realizan su labor. Para recordar, es fácil recordar que alfa intercalada secreta ácidos, mientras que la beta excreta bicarbonato, AAABB. Entonces, ¿cómo la célula alfa excreta bicarbonato hacia el lumen? Es a través de la ATPasa electrogénica luminal, que es esta proteína que está acá, que todo lo que hace es excretar un protón utilizando ATP, o sea, transporte activo. Esa diferencia es importante. Entonces, este transporte activo de protones hacia el lumen es lo que es equivalente a reabsorber un bicarbonato, porque tienen la misma carga y el mismo balance ácido-base. Es importante recordar esta ATPasa electrogénica porque es la que está mutada en la acidosis tubular renal. Pero eso lo verán más adelante en la segunda o tercera clase de ácido-base, así que no me meteré mucho en ello. Mientras que la célula beta lo que tiene es una pendrina que es capaz de excretar bicarbonato en situaciones en las que el riñón considera que es necesario excretar bicarbonato, como en la compensación de una alcalosis. Nuevamente, ven que el balance de agua y el uso de agua y dióxido de carbono a través de anhidrasa carbónica 2 intracelular para obtener bicarbonato y protones es lo que mantiene este transporte de bicarbonato hacia el lumen, ácidos hacia el lumen y viceversa. También es importante resaltar que la ATPasa electrogénica y la electroneutra, que no es tan importante, pero también es importante, se encuentran en la cara luminal de la alfa y en la cara vasolateral de la beta, porque realizan funciones contrarias a pesar de que es el mismo transportador. Y como explicación nada más, electrogénica hace referencia a que al mover un protón hacia el lumen, está moviendo una carga positiva hacia el lumen y dejando el lumen sin nada, y dejando la célula sin nada. Por lo tanto, el balance electroquímico de la célula cambia. Mientras que la electroneutra compensa un positivo, un protón hacia afuera, con un positivo, un potasio hacia adentro. Entonces el balance se mantiene en cero. Por lo tanto, es electrogénica, de diferencia, o electroneutra, que se mantiene igual. Ya, eso es todo. Y que la pendrina es contratransporte con cloro. Creo que se me olvidó mencionarlo. Ya, el segundo sistema es la acidez titulable, que lo tengo acá en chiquito porque no es tanto que explicar. Es simplemente que una vez que llegas el pH de la orina a 5, 4.5 máximo, ya no puedes excretar más protones directamente. Y la única forma que tienes de seguir excretando ácidos es a través de otros sistemas en los que excretas sustancias que tienen protones más no protones directamente. Por ejemplo, fosfatos, creatinina, proteínas, entre otras cosas que captan los protones y son excretadas completas sin cambiar el pH de la orina. Sin embargo, eso cambia el pH de la sangre porque igual estás deshaciéndote de protones. Ya, esa es la acidez titulable. La reabsorción de bicarbonato, que es el sistema más importante, es el que más se modula. ¿Y en qué situaciones se va a modular? En situaciones en las que tenemos que reabsorber más o reabsorber menos bicarbonato. La principal va a ser la acidosis, que es la más frecuente si no me equivoco. Y en situaciones de acidosis necesitamos reabsorber más bicarbonato para mantener el balance, para devolver el pH al neutro, para seguir funcionando. Y esto va a ser a través de la modulación del transportador NHE, ahí le falta la E, 3. El transportador NHE3 lo que le puedes hacer es modularlo alostéricamente en sitios distintos al sitio de unión de bicarbonato y de sodio para que actúe más o más frecuente. Además de insertar apicalmente aquellos que se guardan en vesículas adentro de las células, que haya más capacidad de transporte. Pero esto es en situaciones agudas porque estas dos cosas suceden rápido, instantáneo prácticamente. Mientras que el regular directamente cuántos transportadores hay fabricándolos, fabricar más transportes a través de la traducción de proteínas, del DNA, etc., es una situación crónica. En la acidosis crónica sucede una mayor expresión génica de transportadores. Literalmente producir más transportadores. Ya.
Mientras que en situaciones de contracción y expansión de volumen, va a haber como ya deberían saber, o si no, lo verán luego, cuando cambia el volumen extracelular, el sistema también lo sensa a través de varoreceptores y quimiorreceptores y liberan hormonas que, claramente, balancean esto. A la reabsorción de sodio, principalmente, la clase de hidrosalino no se las han dado. Entonces, estas hormonas son principalmente la angiotensina, las endotelinas en un rol menor, si no me equivoco, la ADH principalmente y la aldosterona, la renina. Esas hormonas son liberadas para expandir el volumen cuando está contraído y son menos liberadas cuando hay expansión de volumen para que se bote más sodio y por lo tanto agua. Entonces, en situaciones de contracción de volumen, que es muy importante para la clase de ácido base 2, lo que va a haber es que estas hormonas van a fomentar la reabsorción de sodio y por tanto la reabsorción de bicarbonato. Porque recuerden que a contratransporte de sodio se excretan protones, los cuales directamente se convierten en bicarbonato. Ya eso lo expliqué atrás. Entonces, en una situación en la que hay contracción de volumen sin que haya cambios del pH, al reabsorber más bicarbonato vas a llegar a alcalosis metabólica. Porque hay más bicarbonatos, más bases en la sangre, por lo tanto alcalemia, y esto es por un desbalance de la reabsorción de bicarbonato a alcalosis. Porque hay más bicarbonato. Entonces, las etiologías principales en las que hay una contracción de volumen son la diarrea, en este caso se pierde bicarbonato a través de las deposiciones, pero lo que más se va a perder es volumen, por lo tanto va a predominar la reabsorción de bicarbonato renal que la pérdida de bicarbonato en las deposiciones. Pero puede ser también de la otra forma, esto es solo un ejemplo. La deshidratación, obviamente hay menos volumen, el edema, pero es porque el volumen está en otra parte, está en terceros espacios como el pericardio, la pleura, el peritoneo, etc. Y el uso de diuréticos que botan volumen y el cuerpo cree que necesita balancearlo y empieza a reabsorber sodio y bicarbonato. Mientras que la expansión de volumen un poco más rara debería ser lo contrario, producir alcalosis porque reabsorbe menos bicarbonato. Pero esta reabsorción es leve porque al mismo tiempo aumenta la retrodifusión de bicarbonato, que es un concepto que no les incluye en la clase. Disculpen. La estimulación de los estímulos para que se aumente la reabsorción de bicarbonato son principalmente estos mismos estímulos que aumentan la reabsorción de sodio en situaciones de contracción de volumen, además de otros mecanismos que también aumentan su reabsorción, ya sea por modular los transportadores o modular la excreción de protones. Y estos son positivamente la angiotensina, como ya bien dije, los glucocorticoides, el calcio, la endotelina, mientras que la PTH, al ser un antagonista del calcio, prácticamente, ejerce el efecto contrario y disminuye la reabsorción de bicarbonato. El último mecanismo que tienen que conocer es la amoniogénesis. El cómo al excretar iones amonio es prácticamente lo mismo que excretar protones. ¿Y cómo lo hace el riñón para excretar amonio en situaciones en que queremos excretar más protones? A partir de la glutamina. Este aminoácido, que es muy importante por ser parte del ciclo de Cori y otros ciclos en donde el hígado balancea la producción de amonio por las proteínas y por la producción energética del músculo, van a finalmente llegar al riñón, en donde a través de dos enzimas, la glutaminasa fosfato dependiente y la glutamato deshidrogenasa, van a producir amonio. Este amonio y amoníaco que se van a perder en la orina es a través de principalmente tres mecanismos de nuevo. En el tubo, igual que en la reabsorción de bicarbonato, el túbulo contornado proximal es permeable al amonio. Y lo que va a pasar es que se va a excretar a través de contratransporte con sodio a través del NH3 y por difusión pasiva. En la genle descendente no va a pasar nada, es impermeable a los solutos. En la genle ascendente gruesa se va a reabsorber por el transportador 1,2,1, el sodio, potasio y 2-cloro. Es un transportador electroneutro en el que el potasio tiene prácticamente el mismo radio hidratado que el amoníaco. Por lo tanto, el amonio puede suplantarlo, tomar su lugar en esta reacción de sodio, potasio y 2-cloros y ser excretado hacia el lumen tubular. Acá se ve. Finalmente, en el túbulo colector,
a través de proteínas rhizus, CG luminal y BG vasolateral, también finalmente se excreta hacia el lumen tubular el amonio. Y esta excreción de amonio, entonces, producida a partir de aminoácidos, es el tercer mecanismo por el cual se excretan protones, reabsorbe bicarbonato y se balancea la pérdida y ganancia de ácidos y bases en el sistema fisiológico. ¿Cuándo se va a regular esta amoniogénesis? Principalmente en dos situaciones, la acidosis metabólica y la alcalosis metabólica. En la acidosis metabólica va a haber más aminogénesis para que haya más excreción de protones, y en la alcalosis metabólica lo contrario. Al igual que en la hipocalemia e hipercalemia, cuando hay muy pocos protones, cuando hay muy poco potasio, activa la amoniogénesis, cuando hay mucho potasio se desactiva la aminogénesis, además de que es menos efectivo el transporte por el NKCC porque es más probable que agarre un potasio a que agarre un amonio. Sigue siendo amoníaco, sorry. Y la angiotensina 2 y las prostaglandinas también fomentan la función de la amoniogénesis. Eso es prácticamente todo. Ahora bien, lo que tienen que entender es los sistemas de regulación buffer, pulmonar y renal, los tres mecanismos que tiene, para poder luego entender el cómo esos mecanismos se ven alterados, exagerados, deteriorados o no funcionales en las distintas estadios fisiopatológicos que ya ven en la segunda diapositiva. Es por eso que tienen que entenderlos. Espero que haya sido un poco mejor. Les quedo debiendo solamente la retrodifusión de bicarbonato porque se me pasó incluirla en la clase. Y eso. Espero también que haya funcionado lo del puntero. Espero que les vaya bien en la prueba. Es todo lo que tienen que entender, los mecanismos. Por ahora.